Hola, hoy día vamos a revisar entonces el ejercicio que hicimos en clase sobre el Motion Graphic para Pulse News y vamos a partir entonces mostrando el archivo fuente, que es un archivo Illustrator que tiene varias capas, un archivo multicapa. Entonces vamos a revisar. Tenemos una capa de fondo, una capa con un dibujo de una pulsación acá, ¿cierto? Tenemos una barrita celeste, una barra blanca, un aro con una forma, otro aro y un tercer aro. Eso entonces son las capas que componen mi archivo multicapa Adobe Illustrator. Entonces ahora nos vamos a After Effects, nos vamos al menú archivo, elegimos donde dice importar archivo, elegimos el archivo fuente que es el Illustrator Pulse News y en la forma de importar ponemos importar composición, conservar tamaño de capa. Le damos a abrir y tal cual se nos crea una composición automáticamente que asume el tamaño, digamos, que tenía el archivo Illustrator. En este caso eran 1920 por 1080, y también se nos crea una carpeta donde están las diferentes capas que contenía el archivo Illustrator. Ok, entonces hacemos doble clic acá en nuestra ventana de proyecto, hacemos doble clic a la composición que se nos creó y acá la tenemos entonces a la vista en nuestra línea de tiempo y en nuestro panel de composición. Lo primero que vamos a hacer entonces es cambiar el nombre a las diferentes capas para que no se nos creen confusiones. Para eso seleccionamos una capa, apretamos la tecla Enter, se nos activa la casilla para cambiar nombre y a esta primera capa, que es la capa de fondo, le vamos a poner originalmente el nombre de fondo. Damos Enter nuevamente para cerrar, abrimos con Enter. A esta capa corresponde al pulso ese, entonces damos Enter, le vamos a poner originalmente pulso. Cerramos con Enter nuevamente, vamos a la otra capa, estamos activando el solo por si acá, esta es la columna del solo, acuérdense. Con esto tenemos la posibilidad de ver aquella capa en donde activamos el solo, la vemos como si fuera un solo de música. Seleccionamos entonces la siguiente capa, abrimos el nombre con Enter, a esto le vamos a poner originalmente barra azul. Es celeste, pero da lo mismo. Vamos a la siguiente. A esto le vamos a poner originalmente. Abrimos con Enter. Barra blanca. Ahí. Cerramos con Enter. Vamos a la siguiente capa. A esto les vamos a poner muy originalmente aro 1. Cerramos con Enter. Vamos a la siguiente. A esta le vamos a poner aro 2. Cerramos con Enter. Abrimos con Enter. Después aro 3. Y cerramos con Enter. Ahí tenemos entonces renombradas todas nuestras capas. Hemos terminado nuestra primera parte del trabajo. Vámonos a la capa de fondo y la vamos a estirar un poquito para que cubra todo el tamaño de la pantalla, que en este caso, en esta composición, si nos vamos a composición, ajustes de composición, asumió entonces el tamaño que traía el archivo Illustrator de 1920 por 1080. Acá lo que nosotros podríamos cambiar es la velocidad de fotogramas por segundo, lo vamos a dejar en 24 nomás. Y el tiempo de duración lo vamos a dejar en 7 segundos. Está bien, no necesitamos más. Ok, damos a aceptar y nos olvidamos de los ajustes de composición por un rato. La primera tarea que vamos a hacer es animar nuestro pulso. Entonces vamos a seleccionar la capa de pulso, vamos a activar el solo ahí para que solamente veamos la gráfica de esa capa que se llama pulso. Y teniendo seleccionado, esto es muy importante, teniendo seleccionada la capa, con la herramienta de pluma vamos a dibujar un trazo que va a intentar seguir la misma forma de este pulso.
Recuerden que en la pluma, clic simple es punto de ángulo o punto de esquina, y clic y arrastrar a la vez genera un punto con curva. ¿Ok? Hemos creado entonces un trazo encima de la gráfica de la capa pulso. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos seleccionado una capa y creamos en ella un trazado encima? Se nos genera una máscara. Vamos a comprobarlo entonces. Nos metemos a la capa pulso y fíjense que fuera de las propiedades de transformación habituales, que son punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad, tenemos además esta vez máscaras. ¿Qué máscara hay aquí? La máscara que acabamos de crear, que After la denominó como máscara 1. ¿Ya? Aquí hay que hacer una salvedad, porque es un error recurrente. Si nosotros no tuviéramos seleccionada alguna capa, fíjense, y no hay ninguna seleccionada, y yo utilizo la herramienta pluma, After asume que lo que estoy creando es una capa de forma. Entonces, para ese trazo que acabo de hacer, After me genera una capa de formas. Si me meto en el contenido de la capa de formas, me aparece forma 1, perdón, que es el trazo que yo acabo de dibujar. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos crear una máscara para una capa, vamos a borrar esta capa de formas. Si queremos crear una máscara para una capa, tenemos que asegurarnos de que antes de dibujar nada, tengamos seleccionado la capa. ¿Ya? Y luego con la herramienta pluma o con cualquiera de las herramientas de dibujo, que pueden ser estas, creamos una forma encima de la capa. ¿Ya? Teniendo la capa seleccionada, eso es muy importante. Esa es la forma entonces que se nos va a crear ese trazo o esa forma, se nos va a crear como máscara. ¿Ya? Ok. ¿Para qué creamos esta máscara? Es para hacer un efecto que se llama generar trazado, que lo que hace es simular como si este trazado se fuera dibujando solo. ¿Ya? Entonces, tenemos la primera parte hecha, que es hacer una máscara para el trazado, que sigue la misma forma del trazado. Y ahora, teniendo seleccionada la capa nuevamente, nos vamos a efectos. Nosotros hasta ahora no hemos visto efectos, pero por si acaso, los efectos en After los encontramos en el menú efectos. Nos metemos acá entonces y hay una gran colección de efectos. Nos vamos a meter al grupo de efectos que se llama generar, porque está, ojo, está generar y está generate. ¿Ya? En el grupo de efectos generar hay un efecto que se llama trazo. ¿Ya? Y ese es el que vamos a utilizar ahora. Lo elegimos. Ahora debería, dentro de al desplegar pulso, la capa pulso debería, además de máscara y transformar, debería aparecernos efecto. Y efectivamente acá tenemos un tercer grupo de propiedades entonces de efecto. ¿Qué efecto? Trazo, que es el que acabamos de aplicar. Lo vamos a abrir ahí, lo vamos a desplegar para ver sus propiedades. Y fíjense, hay diferentes propiedades. La primera propiedad que vamos a modificar es donde dice estilo de pintura. Hay tres opciones. Vamos a elegir el estilo de pintura que dice revelar imagen original, porque la idea es que nosotros podamos ir revelando poco a poco este trazado. O sea, el trazado del pulso se vaya revelando poco a poco de forma como si se fuera dibujando en el tiempo. Entonces por eso elegimos la opción revelar imagen original. ¿Qué trazo va a tomar como referencia este irse revelando de a poco? Va a tomar como referencia o como camino la máscara que nosotros hicimos anteriormente. Para eso entonces servía crear una máscara para esta capa. No hay más máscaras aquí, así que la única máscara digamos disponible es la máscara 1, que es la que nosotros hicimos. Después vamos a modificar el tamaño de pincel. El tamaño de pincel, fíjense que entre mayor el valor, más nos deja ver el ancho del trazo. Entre menor el valor, es menos lo que muestra del trazo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar en el valor máximo. Después lo que queda es jugar con los valores de inicio y de fin.
ya que aquí es donde está la magia y podemos crear entonces la ilusión de que este trazo se va dibujando poco a poco. Entonces vamos a activar primero la propiedad fin. Vamos a se nos crea un primer keyframe ahí, y en este keyframe el valor de fin va a ser 0, ¿ya? Ojo que el valor de inicio está en 0 también. Nos vamos a mover un segundo, o medio segundo mejor. Ahí. Y vamos a crear un segundo keyframe para el que el valor de fin va a ser 100. ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos una primera parte donde se nos dibuja el trazo y se completa. Ahora vamos a activar la propiedad inicio, que va a partir con un valor 0. Nos vamos a mover medio segundo en el tiempo. Vamos a crear un segundo keyframe para el valor de inicio, y acá el valor de inicio lo vamos a dejar en 100. ¿Ya? Entonces partimos con un valor 0 para la propiedad fin, luego llega a 100, y en este punto de la animación el valor de inicio está en 0, y después llega acá en este keyframe, llega a 100. De esa forma tenemos la pasada completa del trazo, que se va revelando y desrevelando hasta desaparecer. ¿Ok? Lo vamos a hacer, lo vamos a ver en tiempo real. Pasa así. Entonces, felicitaciones, tenemos la primera parte de esta animación lista. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con el texto. El archivo no contiene capas de texto, sino que los vamos a crear nosotros directamente acá en After. Para eso vamos a elegir la herramienta de texto, ¿ya? Y la idea es que vayamos escribiendo una letra por capa, porque vamos a necesitar animar cada letra por separado. Entonces, vamos a dejar solamente visible la barra azul, ¿ya? Para tomarla como referencia, vamos a activar las reglas con control R, ¿ya? Y desde las reglas vamos a arrastrar para tirar una línea guía. Estas líneas guías no se renderizan por si acá, no salen en el render final. Simplemente son líneas auxiliares para el trabajo. Entonces, teniendo esta línea de guía, vamos a escribir nuestra primera letra. Esto se va a llamar Pulse News. Entonces, mi inglés es de la B. Vamos a poner la primera letrita ahí, quizás un pelín más grande. Panel carácter, por si acaso, están las propiedades de todo lo que tiene que ver con texto. Si no lo tienen a la vista, se van a ventana y eligen donde dice carácter, lo activan, que le aparezca ahí el tick. Ya, vamos a aumentar un poquito el tamaño de texto por ahí. ¿Ya? Entonces tenemos la primera letra lista. Vamos a duplicar esta capa con control D. Corremos la capa un poquito hacia la derecha y hacemos doble clic acá para cambiar la letra. Debería ser la U ahora, ¿cierto? Ok. Volvemos a duplicar capa, corremos la capa, hacemos doble clic para poder cambiar la letra. Esta vez escribimos la L, ¿ya? Volvemos a duplicar capa. Un truco para correr la capa, digamos, restringiendo el movimiento,
en este caso restringiéndolo en que se mueva en la línea horizontal, es tener presionada la tecla Shift al momento de arrastrar para mover. Ahí. Esta vez escribimos la S, volvemos a duplicar, seleccionamos la capa, control D para duplicar, corremos la capa ahora y escribimos ahora la E. ¿Ya? Volvemos a duplicar, corremos la capa, escribimos esta vez una N, volvemos a duplicar, control D, corremos la capa, escribimos la E, volvemos a duplicar, corremos la capa, doble clic para poder escribir la W, duplicamos, control D, ¿cierto? Corremos la capa duplicada, doble clic para poder cambiar la letra y ponemos una S. Ahora, nosotros podemos tomar todas las capas de texto, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Las tomamos todas pinchando en la primera y en la última, se nos seleccionan todas las que van por entre medio y podemos moverlas todas para ajustarlas dentro del formato o de esta barrita azul. Otra cosa que vamos a hacer por lote es, vamos a pinchar afuera un rato, vamos a seleccionar todas las letras de la palabra news y teniéndolas todas seleccionadas, en el panel de carácter vamos a cambiar el color. ¿Ya? Entonces así nos queda Pulse en negro y News en blanco. Ahí estaríamos entonces con la creación de el texto, Pulse News. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es animar estas letras de modo que se vean yendo desde adelante hacia atrás. ¿Ya? O sea, como moviéndose en cuanto a la profundidad. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con solamente dos dimensiones, hemos trabajado en plano, hemos trabajado con el eje X, que es el horizontal, y con el Y, que es el vertical. Y estas letras necesitamos moverlas en cuanto a profundidad, o sea, necesitamos moverlas en el eje Z. ¿Ya? Entonces para eso, todas las capas de letra las vamos a convertir en capas 3D. Para eso vamos activando el cubito en cada una de las capas de letra. Ok, entonces vamos a seleccionar todas las capas. Una vez que las hemos convertido todas en capas 3D, vamos a apretar la tecla P para abrir la propiedad de posición. Fíjense cómo se abre la propiedad de posición en todas las capas que tenemos seleccionadas. Y vamos a crear un primer keyframe para todas las capas. Un primer keyframe de posición. Entonces, para eso activamos el relojito de posición y fíjense cómo se activa en todas las capas. ¿Ya? Y el valor de posición para este primer keyframe va a ser un valor en Z. ¿Ya? Fíjense cómo cada capa en posición tiene tres valores. El primer valor corresponde a X, el segundo a Y y el tercero a Z. Entonces el valor Z es el que nosotros vamos a modificar. En este caso, para que en el primer keyframe nuestras letras estén más cerca, ¿ya? Podría ser alrededor de 1958, de menos 1958 el valor. ¿Ya? Y nos vamos a mover en el tiempo un segundo
por ahí, y vamos a crear esta vez un segundo keyframe pinchando en ese botón. Se nos crea un segundo keyframe para cada capa. En este caso el valor de Z lo vamos a dejar en 0. A lo mejor será muy poco, pero vamos a dejarlo en menos 57 aprox. ¿Ya? Entonces si nosotros revisamos ahora la animación, nuestro texto está muy adelante y va cayendo hacia atrás. Si nosotros esto quisiéramos verlo en ambiente 3D, en vez de cámara activa, deberíamos activar vista personalizada, cualquiera, da lo mismo. Vamos a elegir la vista personalizada 1. ¿Ya? Ahí lo podemos revisar en ambiente 3D. Fíjense como el texto en el primer keyframe parte por acá y va alejándose en cuanto a su eje Z, que es el de la profundidad, el azulito, se va alejando a través del eje Z hasta llegar a ese punto. ¿Ya? Eso es en definitiva lo que está haciendo nuestro texto, que si nosotros lo vemos en la vista de cámara activa, o sea, prácticamente de frente, se ve así. ¿Ya? Un detalle, cuando entré a la vista de cámara personalizada, fíjense que el texto sí me parece. em, Puedo revisar el texto o puedo revisar, digamos, la, la animación desde diferentes ángulos cuando estoy en el modo vista personalizada utilizando la herramienta cámara unificada. Fíjense cómo puedo girar ahí. Me puedo acercar un poquito. Puedo girar para ver la animación desde diferentes ángulos. ¿Ya? Se ven los textos, pero se estarán preguntando por qué la barra azul no se ve. La barra azul no se ve a pesar de que está activa el botón solo de la barra azul. No se ve porque la barra azul no ha sido convertido en capas 3D. Y en este tipo de vista o en esta modalidad de vista eh, no podemos o no es posible ver las capas que no son capas 3D. Entonces vamos a activar la capa azul como una capa 3D de manera que sí nos aparezca en esta modalidad de visualización. Ahí sí la tenemos. Ahí tenemos el texto entonces yendo desde adelante hacia atrás hasta llegar a ese punto. Ok, nos vamos a salir entonces ahora de la vista personalizada, vamos a volver a la cámara activa y tenemos eso. Ok, entonces ya tenemos la animación del texto, de todas las capas de texto moviéndose en el eje Z, ¿cierto? Ahora lo que quedaría por hacer, una de las tareas que quedaría por hacer es que cada capa de texto desacelere al llegar a su destino. Entonces para eso necesitamos cambiar la interpolación de fotogramas clave. Por defecto ya hemos comentado que la interpolación que se genera es interpolación lineal. Eso quiere decir que la velocidad del movimiento se mantiene completamente constante, de principio a fin. Y lo que nosotros necesitamos es que en este caso cada letra parta a una alta velocidad y al momento de llegar vaya desacelerando. Entonces para eso vamos a tomar los keyframes de posición Z, o los keyframes de posición en este caso, de una de las capas, la que está más arriba, y para convertir la interpolación de lineal a curva, que es lo que nos va a servir para hacer la desaceleración, seleccionamos los dos keyframes, presionamos la tecla control, pinchamos encima de un keyframe y se nos cambian a interpolación de curva. Si nosotros revisamos esto, nos vamos ahí donde dice interpolación de fotogramas clave, interpolación temporal,
Fíjense que nos queda en curva automática. Le damos a aceptar y ahora nos metemos al editor gráfico para ver que el primer keyframe tiene esa velocidad, el segundo keyframe tiene esa velocidad. Estamos, ojo, en la modalidad editor gráfico de velocidad. Por ende, tenemos una velocidad constante. Si queremos que la velocidad baje, en el caso del segundo keyframe, tenemos que tomar el segundo punto y tirarlo hacia abajo para que la velocidad llegue a 0. ¿Ya? Ahora, para exagerar un poquito más esta desaceleración, vamos a tironear aquí desde este manejador de curva para acá, de manera que nuestra capa de texto se mueva al principio a una alta velocidad y vaya bajando suavemente hasta llegar a una velocidad de 0. ¿Ya? Ese sería el procedimiento que tenemos que hacer con cada capa. Esta vez ya no podemos hacerlo por lote, como hicimos antes para mover el texto y para cambiar de color algunas capas de texto, que seleccionábamos el lote y hacíamos el cambio. Acá no, acá tenemos que irlo haciendo capa por capa. Entonces vamos a otra capa de texto, seleccionamos los keyframes de posición, apretamos control primero y después pinchamos en cualquiera de los dos keyframes, se nos convierten a interpolación de curva automática. Nos metemos al editor gráfico, tomamos el punto que representa el segundo keyframe, bajamos la velocidad a 0, ¿ya? Y tironeamos ahí el manejador de curva para que nos quede un poquito más pronunciada la baja, o sea, subiendo con mucha velocidad al principio y bajando hasta 0 al final. ¿Ya? Ese es el procedimiento que vamos a hacer en cada una de las capas. Nos metemos acá, bajamos velocidad y tironeamos ahí. ¿Ya? Control, pinchamos encima para convertir a curva automática, tiramos el segundo punto hasta 0 y tiramos el manejador de curva ahí. Ahí ya tendríamos todas las capas entonces moviéndose muy rápido al principio y desacelerando al final de la animación. Probémoslo en tiempo real como se ve y fíjense cómo parte rapidito y al momento de llegar va desacelerando. ¿Ok? Entonces ahora lo siguiente sería desfasar en el tiempo o desplazar en el tiempo las diferentes capas para que vayan cayendo en letra por letra. Entonces tenemos la capa que es la P de Pulse, ¿cierto? La vamos a dejar ahí. Vamos a tomar la capa de la U, que es la siguiente, y la vamos a correr un poco. Vamos a llevar el indicador de tiempo actual por aquí para ir viendo cómo se va dando este efecto. Entonces después corremos un poquito la L, también la S y finalmente la E. Revisemos cómo se va viendo esto, va cayendo así. Ok. Seguimos entonces ahora con la otra palabra, news. Ahí, por ahí, por ahí y por ahí. Lo estoy haciendo al ojímetro, ¿eh? Ustedes lo hacen de forma exacta, pero creo que ahí se conserva más o menos, es como más o menos la misma distancia entre una capa y otra. Ojo, aquí hay un detalle importante. Si nosotros queremos desfasar o queremos desplazar en el tiempo una capa,
es necesario que la tomemos desde el interior de la capa, ¿ya? ¿Por qué? Un error común es que nosotros tomemos desde el borde de la capa. Al tomar desde el borde de la capa, lo que estamos haciendo es hacer trim, estamos recortando la capa. Es como si en una capa de video nosotros tomamos el inicio o la cola del video para recortar un pedacito que no va, que no va a ir finalmente en la película, ¿ya? Si nosotros tomamos desde el borde de la capa, desde el extremo izquierdo o derecho, en realidad estamos haciendo trim, estamos recortando parte de la capa y no es lo que necesitamos hacer en este momento. En este momento lo que nosotros necesitamos es simplemente tomar la capa completa y desplazarla en el tiempo. Y para eso tenemos que tomarla desde el interior de la barra, ¿ya? Nunca desde el extremo. Ahora, si queremos hacer trim en una capa, obviamente tomamos desde el extremo izquierdo o derecho. Fíjense cómo nos aparece un icono con una flecha hacia la derecha y otra a la izquierda, que nos indica que en definitiva estamos recortando la capa. Ahora sí tenemos el movimiento completo. Y lo único que nos faltaría entonces es darle desenfoque de movimiento a estas capas de texto. Para eso nos vamos a ir de una por una, activando el desenfoque de movimiento. Ok. Y también tenemos que activar, fíjense, y todavía no pasa nada, tenemos que activar el desenfoque de movimiento en la línea de tiempo de la composición Pulse News. Activamos ahí. Ahora sí ya vemos el efecto de desenfoque de movimiento. ¿Ya? ¿Por qué hay que activarlo en los dos lugares? Porque la idea es que nosotros, sabiendo cómo va nuestra animación, determinemos qué capas son las que deberían llevar desenfoque de movimiento y luego activamos el desenfoque de movimiento para previsualizar cómo se ve o para hacer render. En ciertos momentos del trabajo probablemente necesitemos que el desenfoque de movimiento no esté activado porque ralentiza las previsualizaciones. Entonces probablemente vamos a necesitar solamente activar el desenfoque de movimiento para hacer previsualizaciones de desenfoque de movimiento o cuando ya finalmente tenemos todo listo y queremos hacer el render, ¿ya? Solamente ahí lo activamos, ¿ya? Y antes no, para poder ahorrar recursos en el equipo y que no se ralentice todo. Pero de momento lo vamos a dejar activado. Ahora, un detalle importante. Lo vamos a poder ver más o menos ahí. La calidad y el nivel de desenfoque lo vamos a configurar en los ajustes de la composición, pero esta vez en la ventana avanzada, ¿ya? Hay dos valores aquí que van a ser importantes al momento de definir la intensidad del desenfoque y la calidad de visualización del desenfoque. ¿Cuáles son esos valores? Ángulo de obturación. Si nosotros trabajamos con un ángulo bajo vamos a tener casi nada de desenfoque. Nos vamos a mover un poquito, cancelar aquí. Nos vamos a mover por ahí. Ahí sí. Ajuste de composición entonces avanzada. Si trabajamos con un ángulo de obturación bajo, el nivel de desenfoque es poquito, ¿ya? Si trabajamos con un ángulo de obturación alto, vamos a tener un mayor grado de desenfoque. Y el otro valor que también es importante es la cantidad de muestras por fotograma. Si trabajamos con un valor bajo de muestras por fotograma, vamos a tener una calidad de desenfoque de movimiento bien reguleque, ¿ya? Fíjense ahí lo tenemos en 4 y fíjense cómo se ve el desenfoque de movimiento. Ahora, la recomendación es subir
el muestras por fotograma poco a poco hasta llegar a un punto en que se ve bien, como por ejemplo podría ser 16, que ya se nos ve bien. Ya sin subirlo demasiado, porque subirlo demasiado es pedirle más recursos al equipo y ralentizar el trabajo. Le damos a aceptar y ahora sí tenemos listo el tema de nuestro desenfoque de movimiento. Ahí estamos listos entonces con el tema de el texto. Ok, una vez terminado el trabajo entonces con texto, seleccionamos todas las capas de texto y las vamos a convertir en una precomposición. ¿Qué quiere decir eso? Que la vamos a convertir en una composición independiente y aparte. Entonces para eso seleccionamos todas las capas, nos vamos al menú capa y elegimos donde dice precomponer. A esta precomposición entonces le vamos a poner por nombre texto. Aceptar y nos queda como una composición independiente. ¿Cómo podemos acceder a la composición? Haciendo doble clic acá o también acá en el panel de proyecto, en el icono ahí donde dice composición texto. Hacemos doble clic y podemos acceder entonces a la composición donde tenemos todas las capas de texto animadas previamente. No se ve aquí la palabra pulse porque está escrito en negro, el fondo es negro, pero si queremos ver podemos activar el fondo transparente y ahí sí tenemos, fíjense, están todas nuestras letras animadas. ¿Ya? Cualquier cambio que hagamos aquí debería verse reflejado en la composición Pulse News, que es donde está anidada nuestra capa o nuestra composición que se llama texto. Ya. Una de las ganancias que podríamos tener con precomponer todas las capas de texto en una composición independiente es que ahora, como la tenemos acá en Pulse News como una composición independiente, nosotros podemos desplazarla en el tiempo. Entonces podríamos querer que recién en el segundo 3 aparezca el texto y no desde el comienzo de la animación. Eso podría ser una ganancia. Lo otro podría ser también que nosotros podemos jugar con algunos modificadores de tiempo. Seleccionamos nuestra capa entonces, nos vamos a donde dice capa, tiempo, y por ejemplo podríamos jugar con la ampliación de tiempo. Por defecto la ampliación de tiempo está al 100%, o sea, el tiempo está corriendo en tiempo real, digamos 100%, pero si por ejemplo nosotros lo dejáramos al 50%, toda nuestra animación se reduce en tiempo. Fíjense cómo queda a la mitad. O sea, ahora todo debería pasar mucho más rápido. Veámoslo. Ahora lo vamos a tirar acá en preview. ¿Sí? ¿Ya? También podríamos, con la misma ampliación de tiempo, seleccionar la capa, nos vamos a capa, tiempo, ampliación de tiempo. Podríamos dejar al 200%. ¿Qué haríamos en ese caso? Haríamos que todo pase mucho más lento. No lo vamos a previsualizar porque confiamos en que al poner en 200% la ampliación de tiempo va a quedar, la animación se va a alargar el doble, por tanto va a quedar más lentita. ¿Ya? Pero en este caso la vamos a dejar con ampliación de tiempo 50%, o sea, vamos a reducir el tiempo en un 50%. ¿Ya? Entonces toda nuestra minimización de tiempo ahora pasa en la mitad del tiempo que pasaba originalmente. Ahora, ¿qué otro truco podemos hacer aquí también? Nosotros podemos duplicar esta capa de esta composición que contiene el texto. La duplicamos, la vamos a correr por acá. A la copia
Le vamos a poner tiempo y esta vez vamos a elegir el modificador de tiempo que se llama capa con tiempo inverso. ¿Ya? O sea, acá las cosas empiezan a pasar en sentido contrario. Fíjense, en la composición original el texto llegaba a la barra azul y ahora en esta copia, como le pusimos el tiempo inverso, el texto sale desde la barra azul hacia afuera. Entonces tenemos una llegada del texto a la barra azul y una salida del texto desde la barra azul hacia afuera. ¿Ya? Y nos estamos ahorrando harta pega de animación, porque hacemos la animación una vez y después simplemente a esa animación le sacamos una copia y le invertimos el tiempo. ¿Ya? De hecho, este es un truco, esto es una, ¿cuánto se llama? Le estoy soplando un punto. Esto es un truco que tiene el ejercicio que van a tener en el control práctico siguiente. Hay un texto que cae en un sólido de color y después el texto sale desde el sólido de color hacia afuera. ¿Ya? Así que a tenerlo en mente. Dejamos hasta ahí entonces el trabajo con texto. Ahora nos vamos a enfocar en la barra blanca, que es esa, ¿cierto? Y con la barra blanca vamos a hacer una animación bien simple. Vamos a correr primero nuestra guía que tiramos desde las reglas. La vamos a dejar ahí al centro de la barra blanca para tomarla como referencia al momento de animar el movimiento. Vamos a acercar aquí un poquito de manera que nos quede justo ahí. ¿Ya? Y vamos a activar entonces la P para activar la posición de la barra blanca. Tenemos el indicador de tiempo al comienzo ahí. Activamos el relojito de posición para crear un primer keyframe, ¿cierto? Y después vamos a mover nuestra barra para la izquierda de manera que quede fuera de pantalla. Vamos a avanzar un segundo en el tiempo y vamos a crear un segundo keyframe donde nuestra barra blanca va a quedar acá. Va a quedar fuera de pantalla pero por el lado derecho. Entonces nuestra barra lo que va a hacer es pasar de un lado a otro, o sea, pasar de la izquierda a la derecha. Eso en cuanto a posición. Vamos a activar la T para abrir la opacity. Y la opacity no la vamos a animar, pero sí el valor de opacidad lo vamos a dejar en 50%. Podría ser menos, podría ser 40%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la barra blanca que pasa con una opacidad de 40%, pasa de izquierda a derecha. Hasta ahí estamos ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a duplicar esta barra blanca. Control D para duplicar, recuérdenlo. Y vamos a desplazar un poquito en el tiempo la copia. ¿Ya? Puede ser por ahí. Ahí tenemos la original, esa es la copia que la hemos desplazado un poco. Vamos a desplazar un pelito más. No, ahí nomás. Vamos a sacar otra copia, control D, y la copia también la vamos a desplazar. Ahí. Vamos a sacar otra copia. Y esta nueva copia también la vamos a desplazar. Y vamos a sacar una última copia, control D, que también la vamos a desplazar. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 5 barras pasando una tras otra. Entonces, animamos una, ¿cierto? Después duplicamos esa, la corrimos un poco en el tiempo,
Duplicamos esa, la corrimos un poco en el tiempo, duplicamos esa, la corrimos un poco en el tiempo y así. Ahora, vamos a mantener seleccionadas estas barritas, estas capas de barra, y las vamos a precomponer también. Para eso, estando seleccionadas, nos vamos al menú capa y elegimos donde dice precomponer. Les vamos a poner como nombres barras blancas pasando. Ya, le damos a aceptar y nos queda como una precomposición. Al igual que con lo que pasaba con el texto, nosotros podemos acceder a la composición haciendo doble clic acá o en el panel de proyecto. Nos vamos donde dice barras blancas pasando, que es esa, ¿cierto? Hacemos doble clic y ahí accedemos a la composición y todas sus capas. ¿Ya? Volvemos a la composición Pulse News, haciendo doble clic ahí. Y acá tenemos entonces las barras blancas pasando como una composición ahí en esa capa. Y vamos a esta composición que está ahí, anidada, la vamos a convertir en capa 3D. Para eso activamos el cubito, ¿sí? Y vamos a sacar una copia de esta capa. Control D nuevamente. Y esta copia la vamos a mover en cuanto a profundidad. Eso quiere decir en el eje Z, ¿ya? Que es el eje de la profundidad. Si lo viéramos en la vista personalizada, tenemos las dos copias en este momento en la misma profundidad, por eso se ven como si fuera una sola. Pero si tomamos la copia, abrimos P de posición y cambiamos el valor de Z, fíjense que se está moviendo en el eje azul. El eje azul es el de la profundidad. Se está moviendo en el eje azul. Para trasladarlo un poco más adelante que la otra. Puede ser por ahí. Y ahora si volvemos a la vista de cámara activa, tenemos eso. Entonces tenemos un grupo de barras blancas pasando atrás y otro grupo de barras blancas pasando por delante. Eso es. Y esto nos da una sensación y un efecto de profundidad. O sea, al verlo entendemos que hay unas que están pasando más adelante y otras que están pasando por un carril más atrás. ¿Cierto? Ahora, si activamos el desenfoque de movimiento directamente acá, ¿ya? A la capa de las composiciones, de la composición original y de su copia, fíjense que el efecto de desenfoque no lo toma, ¿ya? Simplemente no lo toma. Lo que debemos hacer en este caso es ir a la composición original, que es barras blancas pasando, y a cada una de las capas, cada una es una barrita distinta, a cada una de esas capas tenemos que activarle el desenfoque de movimiento. ¿Ya? Ahora sí, volvemos a Pulse News y acá sí las tenemos con desenfoque de movimiento. No es necesario acá activar el desenfoque de movimiento. Una vez terminado el trabajo con las barras blancas, las vamos a desactivar aquí un rato. Y ahora vamos a trabajar con los aros. Vamos a activar el solo para los diferentes aros.
Lo primero que vamos a hacer con las tres capas de aro, las vamos a seleccionar todas y vamos a apretar la tecla T para abrir la transparencia y vamos a dejar la transparencia en 30%. Entonces así todos los diferentes aros nos quedan en valor de 30%. Entonces ahora vamos a tomar el aro 1, vamos a desactivar la visibilidad de los otros, vamos a dejar solamente el aro 1 y vamos a abrir la propiedad de rotación para el aro 1. Antes de que eso vamos a seleccionar todas las capas de los tres aros y vamos a cerrar, se nos cierran todas. Vamos a abrir ahora, a pinchar afuera en cualquier lado, vamos a seleccionar el aro 1, vamos a apretar la R para que nos aparezca la rotación. Vamos a asegurarnos que el indicador de tiempo está al comienzo de la composición. Apretamos el relojito de la R para crear el primer keyframe y a este aro le vamos a poner un valor de vueltas. Acuérdense que el valor que está acompañado de una X es el valor de vueltas. Lo vamos a dejar al comienzo con 0. Nos vamos a ir al final del tiempo de la composición. Acá vamos a crear ahora un segundo keyframe. Ahí. Y ese keyframe lo vamos a dejar con un valor de, pueden ser 4 vueltas. Damos Enter. Y tenemos nuestro aro girando, da 4 vueltas completas. ¿Ya? Vamos a seleccionar los keyframes de este aro. Una vez que los seleccionamos los vamos a copiar. Control C. Vamos a tomar el aro 2 o el aro 3 puede ser mejor. Vamos a llevar el indicador de tiempo actual acá. Y a esta composición, teniéndola seleccionada, le pegamos los keyframes de rotación que hicimos para el aro 1. Entonces simplemente seleccionamos la capa y apretamos control V para pegar. After sabe dónde pegar los keyframes, porque como ambas capas tienen la propiedad de rotación, si yo copio la propiedad de rotación de una capa y luego selecciono otra y pego, esos keyframes que copié de una se van a pegar en la propiedad de rotación de la otra. No tengo para qué abrir la R y pegar. También podría hacerlo, pero no es necesario. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una capa que tiene una propiedad, por decir algo, de deformación, y tengo otra capa con un objeto que no admite esa propiedad, After no, ahí no va a pegar los keyframes que copie de uno en la otra. Ahora, siempre se va a poder copiar keyframes de una propiedad y se van a poder pegar en otra capa cuando esa otra capa también tenga la misma propiedad. O sea, si tengo posición en una capa y copio los keyframes, selecciono la otra capa y puedo pegar ahí también los keyframes. Ya. Tenemos entonces la capa 1, el aro 1 y el aro 3 animados. El aro 3 nos quedó también con 4 vueltas, porque es la misma animación que copiamos desde el aro 1. Y ahora al aro 2 también le vamos a pegar los keyframes de rotación. Control V entonces. Si nosotros nos metemos acá a la rotación del aro 2, fíjense cómo se pegaron los keyframes de rotación. Pero acá vamos a invertir el orden, que parta con valor 4 y termina con valor 0. Eso va a hacer que en el caso del aro 2 el aro gire en sentido contrario a como lo hacen el aro 1 y 3. Acá el aro 2 entonces gira a inverso a como giran las manillas del reloj.
Ahí estamos. Tenemos lista entonces la rotación para nuestros 3 aros. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es algo similar que lo que hicimos con el texto. Vamos a hacer que los aros vayan yendo desde delante hacia atrás, cayendo de a uno por uno. Entonces vamos a seleccionar los 3 aros. Vamos a abrir la propiedad de posición apretando la tecla P. Vamos a crear un primer keyframe para los aros, asegurándonos que el indicador de tiempo esté al comienzo de la animación. Vamos a activar la propiedad 3D. ¿Ya? Y vamos a hacer que los aros estén un pelín más adelante. O sea, si lo viéramos en la vista personalizada, estamos haciendo que los aros se muevan hacia adelante en el eje Z, que es el de la profundidad. ¿Ya? Después nos vamos a mover un segundo hasta ahí. Y vamos a crear un segundo keyframe de posición para los 3 aros. ¿Ya? Y vamos a cambiar el valor de Z para que los aros vayan hacia atrás. ¿Ya? Ok, estamos entonces con el movimiento en el eje Z para los 3 aros. Se mueven así. Vamos a hacer lo mismo entonces que con las capas de texto. Vamos a ir seleccionando los keyframes de cada capa. Vamos a apretar control y vamos a pinchar en un keyframe para cambiar la interpolación y poder trabajar con el editor de gráfico en el modo de edición de velocidad. Que vamos a hacer que la velocidad del segundo keyframe llegue a 0 y vamos a tirar esto para acá para que la velocidad parta muy alta al momento que se empieza a mover y vaya bajando suavemente hasta llegar a 0. Lo mismo entonces con los keyframes de posición del segundo aro. Apretamos control, pinchamos en 1, convertimos entonces rápidamente en interpolación de curvas y de esta manera después tomamos dentro del editor gráfico el segundo punto, lo llevamos a 0 de velocidad y tironeamos ahí para que la curva nos quede con una alta velocidad al principio y que vaya descendiendo suavemente hasta llegar a 0. Salimos de aquí y nos vamos a los keyframes del último aro. Apretamos control, pinchamos ahí, convertimos en interpolación de curva, nos metimos al editor gráfico, tomamos el punto del segundo keyframe, lo dejamos en velocidad 0, tironeamos ahí y ahora sí, tenemos los aros que se mueven desde delante hacia atrás con una pequeña desaceleración al final. ¿Ya? Entonces ahora lo que quedaría es desfasarlos en el tiempo, de manera que primero caiga uno, después cae el otro y después cae el tercero. Más o menos por ahí. Esto se vería así. Veámoslo en la vista de cámara activa de frente. Se vería así. Revisémoslo nuevamente.
Ahora, hay un detalle aquí. Los aros simplemente, o sea, el primero parte viéndose y va cayendo hasta el final, pero desde el segundo, si se fijan, el segundo a esa altura de la animación simplemente aparece y empieza a caer girando hacia atrás. Lo mismo nos pasa después con el otro aro, con ese, que simplemente aparece de repente y girando va cayendo hacia atrás. ¿Ya? Entonces tendríamos que al aro 2 y al aro 3 eh, hacerlo aparecer digamos de una forma un poquito más suave, jugando con la opacidad. Entonces tomamos el aro 2, activamos la propiedad de opacidad con la tecla T, creamos un primer keyframe activando el relojito. Ese keyframe lo vamos a dejar en valor 0. Nos vamos a mover aquí un poquito en el tiempo, puede ser por ahí, y vamos a crear un segundo keyframe con valor 30, que era lo que debía tener. Entonces ahora sí, ahí sí. Si lo vemos, aparece un poquito más gradualmente. ¿Ya? Incluso esto podría ser quizás un pelín más lento. Por ahí. Entonces estos mismos keyframes de opacidad los vamos a copiar. Los vamos a mover hasta aquí. Vamos a seleccionar el aro 3 y vamos a pegar. Copiamos con control C y pegamos con control B corta, ¿cierto? Ahí se nos pegaron los keyframes que copiamos desde acá. Si revisamos el aro 3 ahora, tenemos una aparición gradual, entonces, y va girando y desplazándose hacia atrás. ¿Ya? Entonces, si ahora revisamos los tres aros, esto se debería ver así. ¿Qué nos quedaría? Activar el desenfoque de movimiento para cada una de las capas de aro. Veamos cómo luce esto con desenfoque de movimiento. Vamos a tirar ahí. Es para hoy día. La está pensando, ¿no? Ahí sí. Ahí está. Revisémoslo en tiempo real. Ya. Ahora me da la sensación de que la caída, o sea, el desplazamiento en el eje Z es poco. Entonces no es como muy impresionante el efecto. Vamos a seleccionar los tres aros y vamos a abrir la posición con la P. Ya, y vamos a modificar un poco los valores iniciales en cada capa. En esta capa vamos a poner la vista personalizada 1 y el valor entonces de Z lo vamos a modificar un poquito para que parta desde mucho más lejos. Lo mismo vamos a hacer con la capa del aro 2. Vamos a ir a su keyframe original de Z
perdón, no estoy viendo el aro 2. Movemos aquí. Vamos a mover aquí un poquito el tiempo. Sí. Ahí tenemos el valor de Z. Lo vamos a aumentar un poquito. Y quizás este valor, si lo copiamos, lo podemos reemplazar aquí para nuestra capa de aro 3. Ahora sí, tenemos eso. Volvamos a la vista de cámara activa. Y tenemos eso. Ese sería el efecto final. Ya, una vez terminado entonces el tema de los aros, vamos a crear una cortina en base a dos capas de forma que van a servir para cubrir finalmente toda la animación y cerrar así la animación. Entonces para eso nos vamos a capa, elegimos nueva capa de formas, ¿ya? Antes que de dibujar nada, nos aseguramos que el relleno esté en relleno degradado radial. Nos metemos al selector de color y elegimos los colores para el degradado radial. Podría ser a un extremo un celeste clarito, algo así, y por el otro extremo un azul un poco más oscuro. Dejamos este controlador de degradado ahí al medio, le damos a aceptar y en color de trazo dejamos color de trazo ninguno. ¿Ya? Ahora sí, con la herramienta de pluma vamos a dibujar un triángulo equilátero. No, esto no es un triángulo equilátero, es un triángulo rectángulo. Ahí sí. ¿Ya? Nos aseguramos que este triángulo coincide ahí justo con la punta de la pantalla. Acá lo dejamos por ahí. Y acá arribita nos aseguramos que la línea pase justo por la punta de la pantalla. Más o menos ahí. ¿Ya? Esto, como es una capa de formas, nos metemos en la capa de formas, vemos contenido y en el contenido está la forma 1, que es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Este triángulo rectángulo. Cuando seleccionamos forma 1, que es nuestro triángulo, nos aparece activado el manejador de degradado. Entonces tironeamos un poquito ahí para extender un poco el degradado. Puede ser más o menos por ahí. ¿Ya? Y tenemos nuestra primera forma que va a servir como cortina. Vamos a duplicar esta capa de forma. La seleccionamos entonces, control D para duplicar. Y a la copia la vamos a girar en 180 grados. Ya, entonces nos va a quedar la copia acá arriba. Así. ¿Ya? Ahí está. A la copia le vamos a cambiar los colores de degradado. Entonces seleccionamos de la capa de formas 2, nos metemos a su contenido, nos metemos a forma 1, ¿ya? Y acá en el selector de colores de relleno podríamos elegir un gris claro,
en un extremo del degradado, y en el otro extremo del degradado elegimos un gris más oscurito, ¿ya? Y nos va a quedar entonces una capa de formas que vendría a ser, vamos a desactivar todo lo demás, una capa de formas que vendría a ser esta, ¿cierto? Y la otra capa de formas que vendría a ser el otro triángulo. Ahora lo que vamos a hacer con la capa de formas 1, que tiene el triángulo azul, vamos a hacer que se mueva de izquierda a derecha. Para eso activamos la posición, nos vamos al indicador de tiempo actual, lo llevamos ahí al comienzo de la animación, activamos el relojito de posición, y para ese primer keyframe vamos a mover teniendo presionado la tecla Shift, que permite restringir el movimiento. Si no resulta con eso, entonces movemos simplemente el valor X. Yo creo que es mejor. Ahí. Y después de un segundo creamos el segundo keyframe con un valor de X, de manera que el triángulo nos los deje ahí topando al triángulo gris. ¿Ya? Entonces tenemos el triángulo azul que hace eso. Entonces copiamos. No nos sirve copiar esta vez los keyframes, o sí, no sé. Vamos a ver qué pasa. Copiamos los keyframes de este triángulo, seleccionamos la otra capa de formas y pegamos. Y claro, se mueven, entran dentro del mismo lado. Entonces lo que habría que hacer es, abrimos la capa de formas 2, nos vamos a forma 1, perdón, capa de formas 2, posición, la P, ahí. Vamos al primer keyframe de posición, y en el caso del triángulo gris, la posición en el keyframe 1 debería estar por acá. Entonces ahora sí, los dos cierran como una compuerta. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría entonces cambiar la interpolación para los dos casos. Entonces seleccionamos los keyframes de una capa, apretamos control, cambiamos a interpolación de curva. Nos aseguremos que estamos en gráfico de velocidad, bajamos la velocidad para el segundo keyframe, la dejamos en 0 y tiramos el tirante de la curva para allá. Ahora salimos de aquí, nos metemos a la otra capa de formas, seleccionamos sus keyframes, convertimos con control presionado y pinchando en el keyframe, convertimos en interpolación de curva, nos metemos a el editor gráfico, bajamos la velocidad del segundo keyframe a 0, tiramos el tirante de curva para allá, y ahora sí debería partir rápido esto y terminar más lentito. Veamos si es cierto. Así es. Vamos a dejar ahí para que cierren al mismo tiempo. ¿Qué nos quedaría? Activar el desenfoque de movimiento para las dos capas.
Entonces, como ya tenemos las dos capas de cortina listas, seleccionamos las dos capas y vamos a precomponer esto. Para eso tenemos las dos capas seleccionadas, nos vamos a capa, elegimos donde dice precomponer y a esto le vamos a poner por nombre cortina. Le damos a aceptar y cortina nos quedó como una precomposición, ¿cierto? Si quisiéramos hacer alguna modificación en la cortina, podemos hacer doble clic acá en la capa o meternos en el panel de proyecto y elegir donde dice cortina haciendo doble clic en el icono y acá tenemos las dos capas editables. Ya, volvemos a Pulse News haciendo doble clic en el icono de la composición y ahora lo que quedaría sería desplazar en el tiempo la composición de cortina porque necesitamos que esto aparezca básicamente al final de la animación, quizás un poquito después, por ahí. Vamos a activar la vista de todo para hacer algunas correcciones de tiempos. ¿Ya? Deberíamos partir con el texto cayendo en la barra azul. La barra azul no está. Barra azul, barra azul, barra azul, barra azul. Creo que no está. Ya, pero la podemos traer. No sé en qué momento la eliminé, pero la podemos traer directamente desde las capas originales. Acá está. Y la ponemos ahí. Ya, le vamos a convertir en capa 3D también. La barra azul no hace prácticamente nada. Ah, sí hace algo, ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos barra azul. En los aros, los vamos a correr todos. Un poquito después. Vamos a hacer que primero aparezca el texto. Luego aparezcan las barras pasando. Luego aparezca el pulso. Y finalmente los aros. Los vamos a dejar para el final. Ya, la barra del pulso la vamos a convertir en capa 3D también. Y la vamos a mover, adivinen en qué eje. En el eje Z, ¿cierto? Para que poder traerla hacia adelante. O sea, la estamos moviendo en cuanto a la eh, profundidad. Entonces, pulso, apretamos la P de posición y en el eje Z hacemos que el pulso se venga un pelito más adelante. Ya, volvemos a la vista de cámara activa y ahora sí tenemos el pulso pasando por delante de los demás. Ya, hay una barra blanca ahí dando vueltas que no la necesitamos, por lo tanto la vamos a desactivar. Ahora sí, tenemos Pulse News, las barras blancas pasando, el pulso, los aros y la cortina final. Lo único que nos estaría quedando es que con la barra azul más o menos en ese punto, la barra azul, la barra azul, la barra azul,
Creo que es esa, sí, le vamos a cambiar el nombre, barra azul. A esta barra azul le vamos a aplicar un efecto que se llama Light Sweep, que lo que hace es hacer pasar un brillo a través de la gráfica. Entonces tenemos seleccionada la barra azul, nos vamos a capa, efecto, elegimos donde dice Generate, esta vez, Light Sweep. Ese es el efecto. ¿Ya? Este efecto tiene un valor de centro. ¿Ya? También tiene, fíjense, el valor de centro. Nosotros podemos mover con ese manejador o podemos moverlo también con los valores ahí en centro. También tenemos un valor de ancho del brillo, de intensidad del brillo, ¿ya? Y también tenemos lo siguiente, tenemos intensidad del borde, o sea, cuánto brilla el borde, y también tenemos anchura del borde. Vamos a dejar un borde relativamente delgado, con alta intensidad, ¿ya? La intensidad del brillo, ustedes ahí vean lo que más les guste. El ancho puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Y lo que hay que animar entonces es el movimiento del center del brillo. Entonces podríamos partir con el centro del brillo por acá. Vamos a alejar un poquito, ahí. Apretamos el reloj para crear un keyframe. Después nos movemos unos pocos segundos y hacemos que el centro del brillo pase para acá. Sí. ¿Qué nos queda? Nos queda el brillo pasando por toda la barra azul. Ya. Ahora, si nosotros nos metemos en la barra azul, deberíamos encontrar entre sus propiedades efectos, y dentro de efectos el Light Sweep, que son los mismos parámetros que aparecen acá arriba. Los encontramos acá. Center, que es lo que animamos, ¿cierto? Ahí está, el valor de center con dos keyframes. Y los valores que ya revisamos, que son el ancho, vamos a ver ahí, el ancho, ¿cierto?, del brillo, la intensidad de brillo del borde y el ancho del borde. ¿Ya? Estaríamos entonces con el efecto aplicado a nuestra barrita azul. Y ahora sí, ya estaríamos okidoki con nuestra super animación de Pulse News. Vamos a meternos a previsualización. Vamos a dejar en calidad cuarto solamente para que nos haga la preview completa. O si no, mi computador por lo menos no va a querer hacer la preview de los 7 segundos. Calidad cuarto, y vamos a activar aquí el pantalla completa. Ahí, para que la preview se haga en pantalla completa. Vamos atrás entonces y vamos a agrandar un poquito esto y vamos a dar previsualización de RAM. Ahí está. Espero que les sirva.
y nos estamos viendo. Chau, Geras.